Hola, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes. El tema de hoy es química orgánica del carbono y grupos funcionales. El objetivo de la clase es conocer las características del carbono e identificar cuáles son los grupos funcionales, ¿no es cierto?, los principales de los compuestos orgánicos. Recordar que la semana pasada terminamos ya con una unidad. Esta sería nuestra nueva unidad. Vamos a partir hablando por la química del carbono, cuáles son sus características. Es la base elemental de todas las moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es orgánico tiene en su estructura carbono como elemento principal y también tiene el hidrógeno. Pero principalmente estas cadenas están formadas por carbono. El carbono se caracteriza por tener gran estabilidad y tiene una electronegatividad intermedia y su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. La electronegatividad intermedia nos sirve para que éste pueda formar enlaces covalentes tanto con los metales como con los no metales. Existe la posibilidad que pueda unirse con otros átomos de carbono y forma largas cadenas. Su tamaño es pequeño, lo que puede posibilitar no solamente la presencia de enlaces simples, sino que también puede formar enlaces dobles y triples. El elemento tetravalente y presenta hibridación. Tetravalente significa que puede unirse con 4 tipos de enlaces. Cuando tiene los 4 enlaces simples significa que está saturado. Cuando ponemos enlace doble o enlace simple, significa que es insaturado. La hibridación del carbono es a partir del S2P2, en donde el P lo podemos separar en PX, PI y PZ. ¿Qué significa esto? Explica cómo el carbono forma 4 enlaces tetraédricos equivalentes. Esto se logra gracias a que puede dejar 4 electrones desapareados. ¿Qué significa? Tenemos 2s2 y 2p2. ¿Ya? El 1s1 no lo consideramos. El 2s2 y 2p2 lo podemos separar para ocupar todas las posiciones de los electrones en P. Entonces la hibridación significa que en el 2s2 vamos a dejar un solo electrón para poder ocupar los 3 casilleros del 2p6. ¿Ya? Entonces llenamos estos 3 casilleros con 1, 2 y 3 electrones, en donde el 2s2 le aporta 1. Esa sería la hibridación y esto da lugar a que pueda tener estas 4 uniones, ser tetravalente, ¿ya? O tetraédrico. ¿Cuáles son las fuentes de carbono? Tenemos distintas fuentes de obtención de carbono, unas fuentes que se llaman alotrópicas, que difieren, ¿no es cierto?, sus átomos de carbono en la forma en que estos se van a enlazar y por ello sus propiedades físicas y químicas van a ser distintas. Por ejemplo, el grafito, que tiene 2sp2 y 2sp2, significa, ¿no es cierto?, que como en la hibridación le compartió un electrón, va a poder formar redes. Es el caso del grafito, es el caso del diamante. El diamante, si se fijan, el 2s2 le aportó otro electrón más para poder tener más configuraciones y el diamante se caracteriza por ser una piedra, ¿no es cierto?, de mayor dureza. Tenemos el fullereno, que forma una red, al igual que el grafito, sp2, por lo tanto con 4 electrones. Y tenemos el nanotubo, que también, al igual que el grafito, en su configuración electrónica queda con sp2 y sp2. También, y más conocidos, son los combustibles fósiles, que son aquellos, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros podemos hacer uso para tener energía. Estos combustibles fósiles para nosotros serían nuestras materias primas, pero esta materia prima de un gran poder energético se formó hace varios millones de años. Por lo tanto, es lento. Por eso nosotros hablamos de que
no son renovables. No quiere decir que no se renueven, pero demoran millones de años en esta renovación. Y es a través de la descomposición de restos orgánicos, animales y vegetales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, por el tiempo que usa para poder formarse, que son millones de años, hablamos de recursos no renovables. ¿Cuáles son estos combustibles fósiles? El carbón mineral, el petróleo y el gas natural. El carbón mineral podemos encontrar de dos formas, mineral y vegetal. El mineral se forma como roca sedimentaria por la descomposición de restos vegetales. El vegetal, en cambio, es un combustible sólido, frágil y poroso, y se produce por pirólisis, por ruptura, ¿no es cierto?, de estos residuos vegetales. El gas natural es una mezcla de gases ligeros que se encuentra en algunos yacimientos de petróleo, ¿no es cierto?, y podemos formar el metano. Su estructura química es CH4, significa que está con sus 4 enlaces saturados, un carbono rodeado de 4 hidrógenos. El petróleo corresponde a una mezcla de hidrocarburos, se caracteriza por ser un líquido muy viscoso, oscuro y de menor densidad que el agua. Ya, esta mezcla está formada por oxígeno, azufre, nitrógeno y algunos otros metales. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos constituidos por átomos de carbono e hidrógeno y tenemos de forma acíclica y cíclica. Acíclicos son cadenas abiertas, largas, podemos encontrar saturados cuando está con todos sus enlaces simples, esos serían los alcanos, y tenemos los no saturados que pueden formar enlaces dobles o enlaces triples. En el caso de los enlaces dobles serían los alquenos y enlaces triples los alquinos. Todos los acíclicos son lineales o ramificados. Los cíclicos también pueden ser saturados y no saturados. Están los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Y también tenemos los bencénicos o aromáticos. ¿Cómo podemos nombrar a estos grupos funcionales? La forma de nombrarlos se llama nomenclatura. Vamos a hablar primero de las nomenclaturas lineales. Estos nombres parten con un prefijo. El prefijo nos indica el número de carbonos que tiene ese compuesto y el sufijo nos va a decir la terminación. La terminación nos va a indicar si es alcano, su terminación es ano, si es alqueno, su terminación es eno, y si es alquino, su terminación es ino. Ahí tenemos dos ejemplos de grupo funcional de nomenclatura lineal. En el primer ejemplo tenemos insaturados, porque está la presencia de enlace doble en el primero y en el segundo de enlace triple. Para yo contar y saber la cantidad de carbonos, miramos cuántos carbonos tiene ese compuesto. Los podemos enumerar, pero se van a enumerar siempre desde el carbono más cercano al enlace doble o triple. En el caso de los enlaces simples, saturados, no es necesario poner una numeración. Por ejemplo, hidrocarburo con enlace simple tenemos el metano, CH4 significa que es un carbono rodeado por 4 enlaces. Tenemos el etano que está formado por 2 carbonos. Y también ocupa sus 4 enlaces, el propano 3 carbonos, el butano 4 carbonos, el octano 8 carbonos en total. En los hidrocarburos con enlace doble, significa que no son saturados, los tenemos que enumerar de la cercanía al enlace doble y vamos a poner el número en donde se encuentra el enlace y el nombre va a corresponder a la cantidad de carbonos que tenga. Por ejemplo, tenemos el propeno, que significa que tiene 3 carbonos. El enlace más cercano está acá, por lo tanto de aquí se cuenta 1, 2 y 3. Los números 1 en química generalmente no se ponen. Como este es un enlace doble y es cortito, vamos a llamarlo propeno o puede ser 1-propeno. Propeno significa que tiene 3 carbonos. Terminación eno significa que es un alqueno. El siguiente ejemplo, tenemos 4 carbonos. El número 1 es el cercano al enlace doble y ponemos 1-buteno. Buteno significa but
significa que tiene 4 carbonos, eno, que es un alqueno. Y acá en los otros que son más larguitos, si se fijan, tengo más enlaces dobles. Los números van a ir al cercano, partimos desde acá, nombrando el número 1 hasta llegar al número 8, por lo tanto tiene 8 carbonos. Y nombramos que hay enlaces dobles en el carbono 1, en el carbono 2, o sea, en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 6. Un guión octa, que tiene 8, trieno, que eran 3 los enlaces dobles, y la terminación eno, que es un alqueno. Los hidrocarburos con enlaces triple, la terminación eno se cambia por ino y también enumeramos desde el más cercano al enlace triple. Por ejemplo, el etino tiene un enlace triple, no importa aquí dónde ponemos el 1, porque igual queda en el centro. Et, porque son 2 carbonos. Ino, por la terminación, porque es un alquino. En el caso de acá donde hay 2 enlaces triples, uno en el carbono 1 y el otro lo tenemos en el carbono 4, entonces nombramos 1,4 guión, son 6 carbonos en total, por eso es hexa, y su terminación ino con el día anterior porque son 2 enlaces triples. Lo mismo pasa con el otro ejemplo, 3 enlaces triples, los enumeramos de acuerdo a la cercanía. Hexa porque son 6, tri porque son 3 enlaces triples, ino porque es la terminación del alquino. Los grupos funcionales entonces se caracterizan, por un lado es un carbono más el hidrógeno, tiene electronegatividad intermedia y podemos hibridar, es decir que se comparten los electrones del 2s2 para poder repartirlos en el 2p, que se divide en 3 casilleros. El carbono con el hidrógeno forma hidrocarburos. Estos hidrocarburos son de 3 tipos: alifáticos, alicíclicos, aromáticos. Se les nombra respectivamente alcano, alqueno y alquino. En la próxima clase vamos a ver los hidrocarburos cíclicos y los aromáticos. Nos estaremos escuchando. Chao, chao.